Nos acompañan en la mesa principal el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, el ministro de Trabajo, doctor Luis Eduardo Garzón, y el viceministro de Hacienda, doctor Andrés Escobar. Iniciamos el día de hoy con la intervención del director del DANE, doctor Mauricio Perfetti, quien entregará al Gobierno Nacional y al país un informe sobre el mercado laboral del 2014. Doctor Perfetti, muy buenos días y adelante. Muy buenos días, señor presidente, ministros y medios de comunicación. Presidente, quisimos hacer hoy esta presentación a usted y a los ministros para que conocieran de primera mano los resultados de mercado laboral correspondientes al año y a los mes de diciembre y trimestre respectivo. Vamos a ver entonces primero los resultados de 12 meses, enero-diciembre de 2014. Lo primero que podemos decir es que en el 2014 la tasa de desempleo fue de 9.1% y es la más baja de los últimos 14 años. Aquí es muy importante destacar lo siguiente, y es que esta tasa de desempleo de 9.1% se presenta con la mayor tasa de ocupación que ha tenido igualmente el país en ese mismo periodo. Es decir, que la tasa de desempleo en el país está reduciéndose de manera importante como consecuencia de una gran generación de empleo. En la medición entonces de los últimos 12 meses móviles, lo que se puede decir es que el desempleo lleva 16 periodos consecutivos con tasa de desempleo de un dígito, que es otro resultado importante porque muestra pues, esos niveles de desempleo de un dígito. Vamos a mirar entonces ahora el mes de diciembre de 2014 para el total nacional. La tasa de desempleo se situó en 8.7%, que queremos destacar dos cosas de esta tasa de desempleo. En primer lugar, continúa siendo de un dígito y en segundo lugar, continúa siendo por debajo del 9%, que es otro resultado importante y destacable del mes de diciembre. Este pequeño aumento se da por la comparación de la estacionalidad que siempre presenta la tasa de desempleo en el mes de diciembre, que estamos comparando el mes de diciembre de 2014 con el mes de diciembre de 2013, en la cual esa estacionalidad que es recurrente en el mercado laboral no se presentó. Y esa es la razón por la cual pues hay un pequeño aumento que además no es estadísticamente significativo. La cifra entonces de desempleo del 8.7% muestra que llevamos 4 años, ¿sí?, en el mes de diciembre con tasas de un dígito. Importante tener eso en cuenta, y al mismo tiempo se logra con las mayores tasas tanto de ocupación como de participación. Es decir, hay una gran participación, la gente está saliendo a buscar empleo, y ese nivel de tasa de ocupación está permitiendo incorporar esa gran búsqueda de empleo de muchas personas, les está permitiendo encontrar empleo, y esa es la razón principal por la cual ha venido disminuyendo permanentemente la tasa de desempleo. Cuando miramos entonces trimestre, octubre-diciembre de 2014, lo primero es, en este trimestre se presenta la tasa de desempleo más baja de los últimos 14 años, 8.1%. Que esa tasa de desempleo de diciembre del 8.1% significó que 239.000 colombianos encontraron empleo en el mes de diciembre,
y 514.000 en el trimestre octubre-diciembre del año anterior. Entonces aquí hay algo muy importante. A pesar de que hay ese leve incremento en la tasa de desempleo de diciembre, 239.000 colombianos y colombianas más encontraron empleo en el mes de diciembre. 13 áreas metropolitanas y ciudades igualmente para el trimestre. En el trimestre octubre-diciembre, para las 13 áreas, la tasa de desempleo se ubicó en 8.9%. Es la más baja de los últimos 14 años y continuó siendo de un dígito. Esos son igualmente dos resultados bastante importantes. Adicionalmente, esa tasa de desempleo para las 13 ciudades en el trimestre se logra con las tasas de participación y las tasas de ocupación más altas de los últimos 14 años para el mismo periodo. Por eso entonces reiteramos que esa reducción que se viene presentando en la tasa de desempleo está asociada a unas altas tasas de ocupación en medio de una alta participación en el mercado laboral. La tasa de ocupación en el mes de diciembre, ¿cuánto subió? Porque eso puede explicar esa aparente contradicción. Se encontraron 200 y pico mil empleos y subió levemente la tasa. La tasa quiere decir que la tasa de ocupación, la cantidad de gente que salió nueva a buscar trabajo, aumentó en forma importante. Miremos el mes, la gráfica del mes total nacional. La tasa de participación, digo yo. La de participación. Hay presidente, o sea, la tasa de participación se mantiene estable y hay para el mes una leve disminución en la tasa de ocupación. Okay. Pero como le mencionaba, presidente, eso está altamente asociado al fenómeno de la estacionalidad de diciembre con el mes que estamos comparando del 2013, que esa estacionalidad no se presentó y esa es la razón fundamental. Entonces, uno puede decir que en estos 14 años Colombia no había visto estos niveles de participación y estos niveles de tasas de ocupación, y eso es lo que está explicando pues el comportamiento en la tasa de desempleo. Vamos al trimestre. Es relativamente alta. 13 áreas. Entonces, esto es lo que estaba mencionando. Estas tasas de participación y estas tasas de ocupación nunca se habían presentado en periodo igual, y eso es lo que está explicando esta reducción. Y una pregunta, doctor Perfetti. Esa tasa de participación tan alta frente a nuestra tasa de participación en el pasado, al compararla con otros países, ¿también es alta? Mundialmente, porque es especialmente alta la tasa de participación del país. A nosotros nos cuesta más trabajo reducir la tasa de desempleo porque tenemos una de las tasas de participación más alta. Correcto, ¿Eso es presidente, una deducción correcta? Es correcta, presidente. Y eso es lo que hace, presidente, especialmente importante esa reducción del desempleo en Colombia, que se ha dado en medio de elevadas tasas de participación. Ahora, cuando miramos entonces las tasas de desempleo por ciudad, en 16 de las 23 ciudades se redujo la tasa de desempleo, en primer lugar. En segundo lugar, 12 ciudades presentaron tasa de desempleo de un dígito. Y en tercer lugar, este resultado que hemos venido presentando desde hace algún tiempo, la diferencia
en puntos porcentuales entre la ciudad con mayor tasa de desempleo y la ciudad con menor tasa de desempleo ha venido reduciéndose. Y se ha venido reduciéndose porque ha venido reduciéndose entonces los niveles de las tasas de desempleo de las ciudades que solían tener mayores tasas de desempleo. Entonces, en diciembre, en el trimestre del 2013 esa diferencia era de 8.8 puntos porcentuales y ahora es de 7.2 puntos porcentuales. Centros poblados y rural disperso. Hay un leve incremento en la tasa de desempleo, pero sigue siendo baja y se sitúa alrededor del 5%. Ahora, cuando miramos ramas de actividad económica para saber qué son las actividades económicas que más están contribuyendo a la generación de empleo, las actividades inmobiliarias, el sector transporte y el sector industria son las ramas que presentan mayor variación porcentual en el empleo. Aquí quisiera destacar dos hechos importantes. Primero, el comportamiento de la industria manufacturera. Es de 5.5% esa variación en la ocupación, que es un resultado muy importante, pues debido a la comparación con años anteriores en relación con el comportamiento de la industria. Y por último, quisiera destacar que la construcción mantiene una dinámica igualmente importante de generación de empleo, 4.2%. La agricultura presenta una variación negativa y está asociado fundamentalmente a situaciones particulares del sector pecuario. Cuando miramos entonces ya no la variación en la generación de empleo, sino cuál es esa contribución a la variación de la población ocupada, el sector de actividades inmobiliarias y la industria manufacturera y transporte son los sectores que más contribuyeron a esa variación en la población ocupada. Destaco pues nuevamente la industria manufacturera porque es un resultado bastante importante. Cuando miramos por áreas, las 13 áreas, el mismo comportamiento por ramas, encontramos que nuevamente las actividades inmobiliarias y la industria manufacturera son los dos ramas de actividad económica que más variación porcentual tienen en ocupación. Destacable entonces pues nuevamente la industria manufacturera. En otras ramas, que incluye muchas ramas, minas, canteras, electricidad, etcétera, para las 13 ciudades, pues hay una reducción particularmente de lo que tiene que ver con intermediación financiera. Ahora, vamos a ver entonces ya no la variación igualmente, sino esa contribución a la variación en la población ocupada, y actividades inmobiliarias y la industria manufacturera son los sectores que más, dijéramos, contribuyeron a esa generación de empleo en este trimestre. Posición ocupacional. Esta posición ocupacional permite conocer cómo se comporta la contratación formal versus contratación no formal. ¿Por qué? Porque en los trabajadores por cuenta propia está concentrado cerca del 80% de los trabajadores que trabajan de manera informal. Entonces, ¿qué nos dicen las cifras cuando miramos esa variación porcentual de la población ocupada según esa posición ocupacional? Que el empleo asalariado
que es esencialmente formal y de calidad, sigue aumentando y en el trimestre creció 3.5 veces más que el empleo no formal, básicamente representado por los cuentapropios. Ese es otro resultado muy importante porque entonces significa que ese empleo que se está generando a través de una tasa de ocupación creciente, gran parte de ese empleo adicional pues es empleo formal. Entonces, cuando miramos ya no la variación porcentual, sino esa contribución que tiene en cuenta pues, esas participaciones específicas, el empleo asalariado aportó más del triple que el empleo por cuenta propia a la generación de empleo. Y eso pues es consecuente, obviamente, con lo anterior que acabamos de mencionar. Cuando miramos entonces 13 áreas, ya no el total nacional, para el mismo trimestre, se observa la misma tendencia nacional para esas 13 ciudades. El empleo asalariado formal aumentó más que el trabajo por cuenta propia, 5.9 versus 3.9, y en términos de contribución, el empleo asalariado formal aportó el doble de lo que aporta los cuentapropias, donde están concentrados pues, la mayor proporción de trabajo informal. Por último, un gráfico que es muy importante y que ilustra el resultado final del mercado laboral en este reporte. Aquí tenemos el desempleo mes a mes, año 2010, año 2011, 2012, 2013 y 2014. Y aquí tenemos la tasa de desempleo del mes de diciembre. Primero, pues el desempleo ha venido con la tendencia a reducción, como lo observamos. Esto es lo que mencionábamos hace un rato. El año anterior la tasa de desempleo cambió, en el 2013 cambió esa estacionalidad tradicional del mes de diciembre. Todas las empresas manufactureras, el comercio, etcétera, pues hacen los pedidos y por lo tanto los requerimientos laborales para aprovisionarse para las compras de diciembre. Entonces ya en diciembre pues ya están en pleno auge las ventas, etcétera. Entonces pues ahí tradicionalmente, como lo podemos ver, pues se reduce esa generación de empleo para el mes de diciembre y eso es lo que vemos. Entonces el aumento en el mes de diciembre de 8.4 a 8.7 obedece fundamentalmente a esa comparación con el 2013, donde la estacionalidad no se presentó. Entonces estamos comparando un diciembre con estacionalidad con un diciembre que, digamos, rompió en el 2013 esa estacionalidad. Pero aquí hay un hecho adicional importante y destacable. Cuando miramos entonces ya no el mes de diciembre, sino el año, igual comparamos el año, vemos entonces que aquí tenemos las tasas para los años correspondientes del año, enero-diciembre. Vemos entonces que el desempleo pasó de 11.8 en el año 2010 a una tasa de desempleo de 9.1, que es inferior a la del año 2013, que era de 9.6, a pesar de que en el mes de diciembre hubo ese leve aumento. Este es el reporte pues, para el país, presidente, y nos pareció importante que usted conociera de primera mano estos resultados. Bueno, muchas gracias, doctor Perfetti. Y la presencia nuestra, del viceministro de Hacienda y mía, en este informe que hace todos los meses el director del DANE, se debe a una gentil invitación del doctor Perfetti, porque
Este informe, en cierta forma, corresponde al final del año 2014, o sea, aquí estamos haciendo un informe no solamente sobre un mes, sino todo un año, y al final del primer gobierno, es decir, qué pasó entre el 2010 y el 2014. Esa es la importancia de este informe del día de hoy, porque en cierta forma resume lo que ha sido el desempeño del empleo o del desempleo en estos últimos 4 años y en este último año. Y eso es lo que me permite a mí hacer los siguientes comentarios. El 7 de agosto del año 2010, yo le prometí a los colombianos crear 2,5 millones de puestos de trabajo y les prometí bajar la tasa de desempleo a un dígito. Hoy, lo que nos acaban de mostrar es una muy buena noticia, porque nos indican claramente que estas 2 metas están cumplidas. Por un lado, hemos creado más de 2,5 millones de empleos, y esto es importante de resaltar, de los cuales más de 1.700.000 son formales. O sea que la creación de empleo ha sido una creación de empleo sana, en su inmensa mayoría empleos formales. Es decir, estamos creando empleo de calidad. Por el otro lado, por segundo año consecutivo, tenemos la tasa de desempleo en un dígito. Y en el año 2014, o sea, el año pasado, como lo muestran las cifras que nos acaba de dar el DANE, batimos un nuevo récord con una tasa del 9,1%. Esta es la tasa anual más baja de desempleo que se ha registrado en Colombia desde que se adoptó este sistema de medir el desempleo. O puesto de otra forma, esta es la tasa más baja de desempleo en este siglo. 12 de 23 ciudades principales tienen la tasa de desempleo en un dígito para el término del 2014. Que, puesto de otra forma, que 91 colombianos de cada 100 que quieran trabajar tengan empleo es una muy buena noticia para el país, y nos muestra que estamos avanzando en el camino correcto. Esto no solo refleja un manejo económico de la macroeconomía acertado, sino que muestra que las políticas focalizadas, las políticas específicas y nuestra preocupación por aquellos colombianos que buscan trabajo y que lo siguen buscando ha sido acertada. Ayer, en la cumbre que se realizó en Costa Rica, la CEPAL señalaba cómo Colombia ha sido uno de los países que más ha disminuido la pobreza, y la pobreza extrema, algo que nos debe hacernos sentir muy orgullosos. Y una de las formas para lograr ese gran objetivo, el tema ayer de la cumbre era ese, la lucha contra la pobreza, es precisamente a través de la generación de buenos empleos. Y Colombia ahí también se destaca internacionalmente. Por eso hacía la pregunta yo, esa tasa de participación, es decir, la cantidad de gente que está buscando empleo, que estamos en el nivel más alto también de los últimos años, desde que se creó esta metodología, si eso era una tasa, un porcentaje alto, normal o bajo a nivel internacional. Me dicen que es bastante alto, es decir, que estamos con una tasa de participación, número de gente buscando empleo, que es de los más altos de la región, y por eso el desempeño, el resultado en materia de desempleo es tan importante y tan meritorio, porque a pesar de esa tasa
hemos venido bajando la tasa de desempleo, como ustedes han visto. Estos resultados se deben también a la dinámica de sectores como el comercio, como la infraestructura, como la vivienda, y algo también que hay que resaltar, que lo destacaba el doctor Perfetti, la positiva tendencia en la recuperación del empleo industrial. Y también se debe a que tenemos importantes programas de empleo que están funcionando. El Ministerio de Trabajo ha puesto varios programas de estos a funcionar en forma bastante efectiva, porque somos conscientes, y en eso no nos podemos equivocar y no podemos cruzarnos de brazos, que aún hay 2 millones de compatriotas que siguen buscando empleo, trabajo y no lo encuentran. Por eso tenemos que seguir perseverando en esa política. Un programa muy importante es el Servicio Público de Empleo, que pusimos en marcha hace algún tiempo con el SENA, con las cajas de compensación, con las bolsas de empleo. Con ese programa, usted me corregirá, Lucho, más de 670.000 colombianos han podido conseguir trabajo. Con ese programa, 670.000, un poquito más de colombianos han podido conseguir trabajo. Hay más de 300 centros de empleo en todo el país y están a disposición de todos los que están buscando empleo. Y se pueden acceder también por internet, por línea telefónica gratuita. Y yo invito a los colombianos que están buscando empleo a que lo usen. Me he encontrado con muchísima gente que me dicen, conseguí empleo a través de ese servicio. Y también con el Fondo de Emprender, que es parte del engranaje del SENA. Se han creado más de 1.800 empresas, porque no solo estamos promoviendo el empleo, sino también el emprendimiento, que a su vez es generador de empleo, sobre todo para la población más joven, que es donde el desempleo es más alto. Y por eso focalizar en los más jóvenes es, digamos, doblemente rentable en materia de resultados del empleo. O sea que, en conclusión, más de 2,5 millones de empleos han sido creados. La tasa de desempleo en un dígito y el nivel más bajo de los últimos tiempos, y todo el Estado trabajando para generar más empleo. Eso es lo que tenemos y nos sentimos muy satisfechos, aunque sabemos que tenemos que seguir perseverando. Le estamos ganando la batalla al desempleo, no se la hemos ganado todavía, pero estamos quebrándole el espinazo con estos resultados y lo seguiremos haciendo por todos lados, porque esa política de generar empleo es prioridad dentro de nuestra política de buscar más equidad, menos pobreza, y eso es muy importante que los colombianos lo entiendan. Todo esto está conectado con nuestra política de tener un país en paz, un país con más equidad y un país mejor educado. La educación también es una herramienta, una forma muy efectiva de generar más empleo y sobre todo empleo de calidad. De manera que ese es lo que tenía para decir. Le agradezco mucho al doctor Perfetti su informe. Nos complace muchísimo este resultado, pero nos obliga también a seguir, Lucho, trabajando para continuar con este esfuerzo de darle empleo a los que están buscando empleo y darle un empleo de calidad. Lucho, si usted quiere decir algo sobre estas cifras, bienvenido. Bueno, presidente, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de lo que usted ha liderado. Este país debe sentirse orgulloso con los logros deportivos, con los logros en la calidad y en la belleza de la mujer, y ahora con los logros que de verdad son extraordinarios. Primero, porque el indicador es muy importante, ya usted lo ha señalado, pero segundo, por la calidad del empleo. La gente no busca trabajito, busca empleo. Y 91 de cada 100 colombianos, 91 están encontrando empleo. Y de esos, que hablan del 2.500.000, 1.700.000, como usted lo ha señalado, tienen derechos, o sea,
No es un empleo cualquiera. Una cosa es pedir trabajito y otra cosa es pedir empleo. Y creo que en la calidad se está ganando. Un segundo elemento es que usted jalaba unas políticas que, el tema de la construcción, que es un elemento fundamental, la vivienda. La vivienda ha sido un jalonador, como quiera que ha sido uno de sus programas, infraestructura, y yo creo que con lo que usted ha dicho que este cuatrenio va a ser con fundamental en eso, pues creo que tenemos que tener mucha confianza en que el escenario de la construcción va a seguir siendo fundamental. Tercero, pues si el indicador en el sector agrario, a pesar de que se ha mejorado el pacto que se hizo, el pacto agrario, la inversión, los subsidios, la cobertura para sectores como los cafeteros, los arroceros, etcétera, lo cierto es que la paz va a ser fundamental. Es decir, nosotros consideramos que tenemos que mirar con optimismo, como quiera que una inversión en el campo va a ser fundamental en un escenario de paz. Y creo que esa es la importancia de este proceso, porque al fin y al cabo la política va a estar presente allí y hemos trabajado todos los sectores, SENA, Ministerio de Agricultura, nosotros, cajas de compensación ayudando, etcétera, en que ese escenario todo lo estamos trabajando en transición al posconflicto. Y cuatro, una serie de iniciativas que usted ha tomado, presidente, que fueron de pronto muy polémicas en su momento, pero cuando uno ve crecer la industria, y la industria manufacturera en 5.5 con 135.000 cargos en el mundo de la industria, con una queja casi puntual de los industriales que dicen que no ha crecido y crece, pues uno debe decir que obedece también a iniciativas legislativas del Congreso, que hay que reconocerla, pero iniciativas también del Ejecutivo. Por lo menos la ley de primer empleo bajó del 21 al 16, pero sigue siendo impactante seguir trabajando allí. Y el tema de la parafiscalidad en el tema del SENA y en el tema de bienestar familiar, que el Estado asume la responsabilidad, no debilita la política de niñez, no debilita la política de formación, pero usted hace 2 años se la jugó y hoy tenemos un resultado en donde los industriales encontramos mejor aspecto. Usted nos ha dicho, no nos durmamos sobre los laureles. Pues eso estamos haciendo. Le doy un ejemplo de los tantos. Pero nosotros vemos que el empleo entre los 18 y 28 años es donde hemos bajado, pero no creemos que hay que hacer mucho más énfasis. La semana pasada, por iniciativa suya, presidente, orientamos 200.000 millones de pesos para jóvenes para que tengan el primer ingreso en el primer empleo en esa población, porque siempre les ponen un retén, no tienen experiencia. Pues vamos a pagarle la experiencia, los 6 meses. 6 meses para 25.000 jóvenes, 200.000 millones, bachilleres, tecnólogos, y lo que buscamos es que los empresarios retengan por lo menos un mínimo del 60% de sus trabajadores, para romper aquello de que no hay confianza en la inexperiencia. Esas son iniciativas suyas, presidente. Yo creo que hoy nos sentimos que ahora con paz, con la posibilidad de encontrar este fin del conflicto, evidentemente el optimismo, la inversión y sobre todo el campo va a ser sujeto de derecho y va a ser fundamental este trabajo. Pues yo me siento muy feliz de estar en su gobierno y estoy muy feliz de que estas iniciativas suyas, presidente, estén avanzando como están avanzando. Muchas gracias, Lucho. Y hablando sobre la construcción, me llamó la atención que en el mes de diciembre la contribución de la construcción fue mínima o negativa. ¿Eso qué nos indica? Que la construcción, que fue un gran contribuyente a la generación de empleo durante todos estos años, como se terminaron las casas gratis y los programas de vivienda y que ahora se están renovando, ahí vamos a encontrar nuevamente en los próximos meses una contribución creciente a la generación de empleo. Y lo otro que creo que nos va a ayudar también a encontrar más y mejores empleos es la devaluación, porque la parte industrial va a ser beneficiada de esa devaluación. O sea, esos dos factores nos indican que podemos tener, a pesar de las dificultades que tenemos en el mundo internacional, jalonadores de la creación de empleo. Y como decía Lucho, con paz haremos más. Muchas gracias.